de una solución amistosa para ese caso. Teniendo en cuenta toda la demostración de buena voluntad de todos los oradores que aquí participaron de esa reunión, y teniendo en cuenta esa concentración de casos, de trazos tan negativos en ese caso, si el gobierno no podría meditar sobre la posibilidad, primero, de apoyar lo que está siendo propuesto por los peticionarios, apoyar como Estado federal con todas esas grandes esperanzas que están depositadas hoy en el gobierno federal, o también considerar esa posibilidad de un diálogo en una solución amistosa. Muchas gracias. Commissioner Roberts. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I'd like to express how refreshing it is to have the United States participate without reservation in this case, and that is certainly a refreshing development. I want to ask the petitioners, I'd like to hear from the petitioners, their response to the submission of the United States that you have not exhausted domestic remedies as a matter of admissibility of this case. Yo quisiera hacer una breve reflexión y a partir de ello algunas preguntas. Si bien el caso presentado ante la Comisión, desde luego es uno solo, ¿no es cierto?, está concatenado en sus distintas partes, si he entendido bien lo que han querido decir los peticionarios y el Estado, pareciera que hay alguna fase respecto a la cual hay acuerdo en la evaluación que se hace y otra en la que no hay acuerdo, y que sería lo siguiente: en la que me parece que hay acuerdo es en el hecho de que sobre la base de un perfil racial se discriminó al señor Saldaño, por lo cual estuvo preso en condiciones que deterioraron su salud durante varios años. En lo que hay desacuerdo respecto a la situación actual y si debieran o no los peticionarios continuar presentando recursos a nivel interno de Estados Unidos, y en ese sentido si debiera o no pronunciarse la Comisión en este momento. Ahora, respecto de esa primera etapa, en la que, como digo, mi impresión, y corríjanme cuando intervengan si estoy equivocado, es que hay acuerdo entre las partes, me pregunto si respecto de eso, ¿cuál es la evaluación que se tiene sobre una eventual reparación al respecto? Los peticionarios han planteado aquí, de manera más general, por cierto, no se han referido solo a esa etapa, pero esa es la que hay acuerdo, por eso yo quisiera preguntarle al Estado cómo analiza esa etapa en términos de una eventual reparación por esa discriminación racial que ha sido reconocida por el propio Estado en su intervención, y que si bien en esa etapa fue subsanada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, no tuvo un efecto retroactivo, por así decirlo, para las condiciones de deterioro de la salud mental que ya había experimentado el señor Saldaño. Entonces, en ese sentido, me gustaría escuchar a la delegación del Estado. Ahora, por otra parte, me parece que es relevante aquí resaltar el carácter de órgano semijudicial o cuasi judicial que posee la Comisión Interamericana, y en ese sentido para la Comisión es de la mayor importancia poder alcanzar o poder persuadir a las partes a alcanzar soluciones amistosas. Es la manera más eficaz de hacer efectivos los estándares del sistema interamericano, y en ese sentido quisiera escuchar con mayor detalle de las partes en qué términos se podría dar una eventual solución amistosa, cuyos términos, por cierto, tendrían que ser discutidos, si habría reconocimientos de responsabilidad, si se haría por razones humanitarias, no sé qué satisfaría a cada una de las partes en ese sentido. Hay muchas maneras de llevar a cabo una solución amistosa, y desde luego los Estados las asumen bajo distintos supuestos, en distintas circunstancias, y son muchos los casos que
se resuelven de esa manera en la Comisión Interamericana. Considerando tanto la cuestión de la discriminación racial ya reconocida, que ocurrió por lo menos en alguna época, se discute la situación actual, y el deterioro a la salud mental que objetivamente ha tenido el peticionario y que la víctima presunta y que los peticionarios señalan que se debe a esa situación que ha vivido. Le doy entonces la palabra primeramente a los peticionarios. Comenzamos. Tenemos 7 minutos para los peticionarios y 7 minutos para el Estado. Well, thank you very much for your questions and for your analysis. And to begin, I'd like to focus on the help that we need in the federal habeas. I only received the U.S. government's response yesterday, so I can't give you detailed statistics on the success of habeas corpus. But the fact is, it's very bleak in the Fifth Circuit. We're dealing with really one of the most conservative circuits in the United States. The federal district courts in Texas are very conservative. And what we need is a hearing. The mental condition of Víctor Saldaño has never been examined by a court. The standard in habeas corpus is that there has to have been unreasonable conduct below. It's a very hard standard to reach. And so very few habeas corpuses are successful anywhere in the United States, but particularly, of course, in the parts of the country that are most conservative. Now, in terms of what that would mean for reparations, our primary goal is to keep Víctor Saldaño alive. To be honest, I think it would be a tremendous achievement for this commission to be a vehicle through which petitioners in a case like ours, where there was gross racial discrimination that has never been remedied, because as a practical matter, the status quo ante was not achieved. And in a case like ours, where a foreign government was instrumental in ending a pattern of race discrimination, this is the kind of case where the Commission could help influence an outcome where the U.S. government does what it does have available to it, which is to participate with an amicus brief in the federal habeas corpus to try to convince the court to give us an evidentiary hearing, because that's what we need, an evidentiary hearing. Regarding exhaustion, I don't think there's much doubt that remedies are already exhausted here. After 13 years on death row in Texas, most of them under the conditions of the Polanski unit, the suffering needs to stop. This case is exhausted because of how much time has gone by after the initial death sentence. And in terms of the effectiveness of habeas corpus and the effectiveness of the prison system, of the court system, it's striking that the initial concession of error by the State Attorney General was in the year 2000. Had this case been heard again in 2000, Víctor Saldaño would not have been the person with gross mental decline. By 2004, we're dealing with a person, well, who it's just a sad, sad case of the degradation that had occurred by then. Let me turn to Juan Carlos Vega to continue. No sé si tenemos tiempo todavía. Lo mío es muy sencillo, muy concreto.